Hola, Dios te bendiga grandemente. Bienvenido al canal La Biblia Dice, tu hermano y amigo Eduardo Hernández. Hoy vamos a ver el tema: no todo lo permitido agrada a Dios. La Biblia dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué quiere decir la palabra con que todas las cosas me son lícitas? Es que todas las cosas no son permitidas. Dios hizo al ser humano con libre albedrío. ¿Qué significa el libre albedrío? Que nosotros tenemos la libertad de, por nuestra propia voluntad, escoger lo que vamos a hacer. Dios no creó robots que tocándole un botón, ¿verdad? Tenía que andar a su antojo. No, Dios creó seres humanos pensantes y con libre decisión de escoger lo que desea hacer. Pero en ese libre albedrío que Dios nos ha dado, la voluntad de Dios era de que nosotros escogiéramos las cosas que realmente nos convienen o las cosas que realmente son de agrado a Él. El versículo que acabamos de ver decía Pablo, ¿verdad? Todas las cosas me son lícitas, o sea, todo me es permitido, pero no todas me convienen. Ojo, y quiero que pongamos atención a esto. A nosotros nos es permitido hacer todas las cosas, pero no todas lo que nos es permitido hacer nos conviene. Decía Pablo más adelante: todas las cosas me son lícitas, o sea, permitidas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Y esto es algo bien importante, porque como le dije en el tema, ¿verdad? No todas las cosas que nos es permitido hacer en la vida son de agrado a Dios. Y quiero irme al principio de la creación. Cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, les dio este libre albedrío. Dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén y le dijo: de todo árbol que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre tenía el libre albedrío. Dios le dio una ordenanza. Dios le dio también una advertencia. Le dio una orden y le dio una advertencia. De todo árbol que hay puedes comer en el huerto, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no puedes comer, porque el día que de él comieres, ahí viene la advertencia, ciertamente morirás. El Señor se lo dijo. Ahí está. Te estoy diciendo esto y te estoy advirtiendo. El hombre, Adán y Eva, la mujer, en su libre albedrío tenían la decisión de escoger. Ahí estaba el árbol. Ellos decidían si comían o no comían, porque tenían el libre albedrío que tenemos usted y yo hoy en día. Ellos decidieron en su libre albedrío, ojo, decidir y escoger lo que no les convenía. Decidieron comer del árbol que se les había dicho que no comieran, ¿verdad? Y eso trajo como consecuencia lo que Dios le había advertido: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos cambiaron eso y decidieron morir. ¿Qué le quiero decir con esto? Que toda desobediencia a Dios, todo pecado, acarrea una consecuencia. En el caso de Adán y Eva fue el morir, ¿verdad? Y por cuando entró la muerte de un hombre, dice, todos ahora tenemos que morir. Ahora, Dios hoy en día, y no hoy en día, claro, hoy en día porque estamos nosotros en este momento, ¿no?
Pero Dios ha dejado a través, desde aquel entonces y a través de su palabra, ordenanzas y también advertencias. Ordenanzas a través de su palabra para con todo, ¿verdad? Toda persona, y también advertencias. Dios nos ha dicho a través de su palabra que todas las cosas nos son permitidas hacer, pero no todas nos convienen hacer. Dios nos ha dicho a través de su palabra que todas las cosas podemos hacerlas, pero no todas nos convienen. Y decía Pablo, mas yo no me dejaré llevar de ninguna de ellas. El problema, ¿dónde está? En cuando nos dejamos llevar por esas cosas que no nos convienen. O sea, estamos hablando de los deseos de la carne, del pecado, de las cosas, ¿verdad?, que vienen a nuestra mente, vienen muchas veces a nuestro corazón y que no nos convienen hacer porque no son de agrado a Dios y las llevamos a cabo. Quiero decirte en este día algo muy importante. Ciertamente Dios nos ha dado la libertad de escoger las cosas que queremos hacer, de escoger el camino que queremos seguir, de hacer las cosas que queremos hacer. Pero tenemos que tener mucho cuidado y pensar, detenernos y pensar si eso que voy a hacer realmente es de agrado a Dios. Si eso que voy a hacer realmente me conviene. Si eso que voy a hacer realmente me va a edificar. Porque Pablo también allá en 1 Corintios 10:23 habla sobre esto. Dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Porque hay cosas que no podemos hacer, pero que no nos van a edificar. Y peor aún, que no son de agrado a Dios. No son de agrado a Dios. Miren, nosotros como le dije, tenemos ordenanza de parte de Dios y advertencia de parte de Dios. Y una de estas advertencias es al pecado, hacia las obras de la carne, en las cuales nosotros tenemos que cuidarnos de no hacer la voluntad que a veces queremos nosotros en nuestro cuerpo de pecado. Pero como ya lo he dicho antes, estamos en un cuerpo de pecado. Aunque seamos creyentes, estamos en un cuerpo de pecado. Y esto quiere decir que vamos a tener una lucha y vamos a tener batalla. Pero como decía Pablo, yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No dejarnos dominar de esas cosas que a veces nos queremos hacer, pero que no son de agrado a Dios. Algo muy importante aquí, y quiero que le prestemos mucha atención a esto. El Señor nos ha dejado advertencias. Advertencias que muchas veces pueden ser de muerte y muchas veces pueden ser, peor aún, en el ámbito espiritual. Podemos muchas veces perder cosas valiosas de nuestra vida espiritual por hacer algo que en el momento se hace, pero que no nos detenemos a pensar si conviene o no a nuestra vida y si son de agrado o no a Dios. Miren, facilito. Usted y yo ahorita pudiéramos irnos a donde un hechicero a consultar un brujo. Podemos hacerlo, porque tenemos el libre albedrío, pero no nos conviene hacerlo. Y no es de agrado a Dios ir a consultar brujos, ni hechiceros, ni tampoco involucrarnos en lo que es la hechicería, porque la Biblia dice claramente que los hechiceros no heredarán el reino de Dios. Usted y yo podemos, porque en nuestro libre albedrío, mentir, andar por ahí mintiendo. Pero la Biblia dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Usted y yo podemos ir a adulterar. Podemos ir a un hotel a adulterar, a una casa. Sea hombre, sea mujer. Pero dice la Biblia que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Nosotros podemos ir y robarnos algo. Ahorita. Usted puede irse a robar algo, yo también. Porque nos es permitido, tenemos ese libre albedrío. Pero la Biblia dice, ¿verdad?,
que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Podemos ir ahorita a una cantina, a un bar, a emborracharnos, a una casa, pero la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Entonces, todas las cosas nos son permitidas hacer, pero no todas nos convienen hacer y no todas son de agrado a Dios. Y esas cosas que no son de agrado a Dios se pueden convertir en algo terrible en nuestra vida personal y en nuestra vida espiritual. Tanto en la vida personal como en nuestra vida espiritual. Mire, hay un detalle que es importante. Todo lo podemos hacer en nuestro libre albedrío, pero no todo lo debemos hacer. El detalle está en esto. Póngale mucha atención a esto. El poder, el deber y el querer. Todo lo podemos hacer, no todo lo debemos hacer. El detalle está en qué nosotros queremos hacer, en el querer nuestro. Cuando se junta el poder hacer algo con el querer hacer algo que no conviene, hay problemas. Hay problemas y va a haber consecuencias. Pero cuando nosotros juntamos el no deber con el no querer, ahí vamos a tener la victoria. El no deber hacer algo que no le agrada a Dios y el no querer hacer eso que le desagrada a Dios. Ese es un punto importante. Nosotros tenemos siempre que buscar la forma de que nosotros no querer pecar contra Dios en algo que no debemos hacer. Porque el problema está cuando queremos hacer algo que no es de agrado a Dios, aunque no debamos hacerlo, pero podemos hacerlo. Esto es algo bien fundamental y bien importante en la vida de toda persona. Así que toda desobediencia a Dios trae consecuencias. Pero tenemos algo importante, algo muy importante, y le damos gloria a Dios por eso. Tenemos la palabra del Señor. La palabra de Dios Dios nos advierte a través de su palabra cuáles cosas son buenas, cuáles cosas son malas, cuáles cosas son de agrado a Dios y cuáles cosas no son de agrado a Dios, cuáles cosas nos convienen, cuáles cosas no nos convienen, cuáles cosas nos edifican, cuáles cosas no nos edifican. Entonces no tenemos excusa. Nadie puede decir que es que yo lo hice porque no sabía. No, esas son excusas baratas, como decimos, porque en la palabra del Señor está todo. Está todo lo que nos conviene y lo que no nos conviene, como ya le dije. Hay advertencias de parte de Dios. Mire, ponga atención a esto, y es algo muy, muy, muy importante. Muy importante. Dios le dio a Adán una ordenanza. Y ahí también estaba la advertencia. Porque Dios es un Dios tan especial que cuando nos dice algo que no debemos hacer, nos advierte por qué no debemos hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué no debemos? Es como Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El Señor está diciendo ahí, ¿cuál es la advertencia? Que la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si Dios nos está diciendo ahí que la paga del pecado es muerte, es una advertencia, que si vamos a andar en pecado, nuestra paga va a ser la muerte. Entonces, es algo sumamente importante conocer la palabra del Señor. Que a través de la palabra de Dios, te invito a que conozcas la palabra de Dios. Porque ahí vas a encontrar todo lo que te he dicho anteriormente. Lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Lo que te conviene y lo que no te conviene. Lo que es pecado y lo que no es pecado. Así que, como decía Pablo, y vuelvo y te lo repito, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Y ahí está la victoria. Ahí está la victoria. Que van a venir malos pensamientos en nuestra mente, van a venir. Que van a venir malos deseos, van a venir. Eso porque estamos en un cuerpo de pecado, ¿verdad? Aunque estemos en Cristo, los que están en Cristo, estamos en un cuerpo de pecado aún. Y van a venir esas cosas, pero que nada de esas cosas nos dominen. Obras de la carne no nos dominen. Que el pecado no nos domine. Así que yo te quiero invitar hoy
si tú no has aceptado a Jesucristo todavía como tu Señor y Salvador, es tiempo que lo hagas. Es tiempo que conozcas la palabra del Señor. Es tiempo que conozcas lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios a través de su palabra. Y como ya le he dicho antes, si no, la persona que no se arrepiente de su pecado y no se convierte al Señor, no va a tener interés de meditar en la palabra del Señor. Y al conocer la palabra de Dios y meditar en ella, ahí es que vamos a encontrar todas estas cosas para poder llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Así que ya sabes, mi querido hermano y amigo, hermana y amiga, todas las cosas nos son permitidas hacer en nuestro libre albedrío, pero ojo, tengamos cuidado, no todo lo que podemos hacer es de agrado a Dios. No todo lo que podamos hacer es de agrado a Dios. Y antes de hacer cualquier cosa, detengámonos a pensar, ¿esto me conviene? ¿Esto me edifica? ¿Esto es de agrado a Dios? Porque ahí está la victoria. Ahí está la victoria. Que nos abstengamos de los deseos engañosos de la carne y nos abstengamos del pecado. Que Dios te bendiga en este día grande y ricamente. Y recuerda, si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo suscribiéndote al canal, tu canal, La Biblia Dice. Dios te bendiga grande y ricamente.